En este capítulo vamos a hablar del imperialismo europeo a finales del siglo XIX y principios del XX. Y empezaremos explicando en profundidad en qué consistió el colonialismo. Se trata del sistema social y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota a una colonia. Se suele usar la fuerza militar ante la que el país invadido no puede oponerse y el colonizador impone el control militar, político, económico y social. Una vez conquistado, suele designar como gobernantes a personas originarias del país conquistador. La colonización supone la usurpación y apropiación de la tierra y con ella su riqueza y recursos. El sometimiento de la población, que puede considerarse esclava o sin los derechos de la metrópoli, la imposición de los intereses de la metrópoli sobre los del país colonizado en materias de cultura, religión, estrategia militar, estrategia económica, derechos civiles, políticos o sociales, etc. Los verdaderos orígenes del colonialismo están en el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492. A partir de ahí, Portugal y España fueron la avanzadilla, pero con la segunda revolución industrial, países como Francia o Gran Bretaña le relevaron y adquirieron una gran preponderancia. En este mapa podemos ver dicha evolución desde el 1492 hasta el año 2008. Pero podemos asegurar que la etapa más fuerte del colonialismo fue durante todo el siglo XIX hasta 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Precisamente a partir de esa fecha, todas las colonias empezaron rápidamente a independizarse de sus respectivas metrópolis. Y en la actualidad solo quedan zonas pequeñas y muy determinadas del globo que pueden considerarse colonias. Y recordemos estas dos fechas. La época de máximo apogeo del colonialismo europeo ocurrió entre 1870 y 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial. A partir del último tercio del siglo XIX se produjo una segunda fase en la Revolución Industrial que se había iniciado en el siglo anterior en Gran Bretaña. Esto provocó una transformación radical de la economía y la sociedad de los países europeos industrializados, que estaban mucho más avanzados que el resto de las zonas del mundo. Gracias a esta superioridad europea, tanto técnica como militar y económica, los países pudieron expandirse por el resto del mundo, especialmente en África, Centro y Sudamérica, Asia y Oceanía. El objetivo de esta expansión era doble. Por una parte, explotar los ingentes recursos económicos existentes y por otra, dominar políticamente las zonas ocupadas. Los notables descubrimientos científicos, los espectaculares avances tecnológicos, la nueva organización del trabajo y unos nuevos sistemas empresariales permitieron desarrollar espectacularmente la producción de bienes, los transportes y el comercio. Desarrollemos ahora cuáles fueron los principales motivos de la colonización europea. El primero sería el económico, ya que las potencias colonizadoras buscaban un triple objetivo económico. Por un lado, conseguir materias primas y productos coloniales al mejor precio posible, buscar nuevos mercados donde vender sus productos manufacturados e invertir sus excedentes de capital fuera de Europa donde la mano de obra era más barata y le permitía obtener mayores beneficios, es decir, el capitalismo puro y duro. Otro factor fue el demográfico, ya que el crecimiento poblacional de Europa fue espectacular en poco más de 130 años, llegando hasta los 425 millones de habitantes. Es decir, que se cuadruplica la población en muy poco tiempo. En este mapa podemos ver precisamente las principales rutas emigratorias europeas por países, así como sus principales destinos. Las zonas de llegada fueron principalmente Norteamérica, Centro y Sudamérica, Sudáfrica, el subcontinente indio y toda la zona de Oceanía, especialmente Australia y Nueva Zelanda. El tercero fue la rivalidad entre naciones. Cada potencia industrial tenía como objetivo ampliar su zona de influencia.
La estabilización de las fronteras en Europa con la unificación de Alemania e Italia hizo que las potencias europeas tuviesen que ocupar otros territorios para así evitar conflictos armados entre ellas. Y precisamente para evitar estos conflictos que hemos comentado entre las grandes potencias se celebró la Conferencia de Berlín en 1884. En ella las potencias europeas se repartieron el continente africano para no llegar a la guerra. Lo mismo, lógicamente, hicieron con Asia. Estados Unidos no participó en este reparto de África ni de Asia, pero ya desde principios del siglo XIX llevaba a cabo una política claramente expansionista. Y el último motivo fue el auge de los nacionalismos. Esto, más las concepciones racistas, crearon el mito de una raza blanca superior más inteligente y laboriosa que el resto. Incluso esto se defendía científicamente, ojo. Por tanto, debía dominar a las demás razas del mundo y difundir la cultura y civilización europeas al resto de los habitantes del planeta. Y el último apartado de este capítulo es la explosión blanca. Precisamente al crecimiento poblacional de Europa tan espectacular se le denominó la explosión blanca. El descenso de la mortalidad debido a la reforma de la agricultura, la industrialización y los avances médicos, unido a el mantenimiento de la natalidad, ya que no descendió hasta el siglo XX, provocó un boom demográfico sin precedentes en Europa. Las mejoras en la agricultura hicieron que sobrase población y que ésta no pudiese ser absorbida por la industria aunque estaba en plena expansión. Esto provocó problemas de malestar social como paro, huelgas o rebeliones, y la solución más sencilla fue reubicar a toda esta población en las mismas colonias de la metrópoli. Además, la mejora del transporte marítimo con la introducción del barco de vapor permitió que el viaje a América se redujera considerablemente. El viaje antiguamente de Europa a América durante el primer tercio del siglo XIX duraba un mes con un barco de vela, pero a principios del XX ese tiempo se redujo a 5 días. ¿Y qué tipo de gente migraba? Pues principalmente las clases bajas, aunque podemos distinguir 3 grandes grupos. En los países con colonias como Gran Bretaña o Francia, sus emigrantes se instalaban en las colonias como granjeros y formaban parte de la administración colonial. Los que no tenían colonias, como Italia, países nórdicos o países del este, sus emigrantes estaban en peores condiciones y pasaban a ser asalariados en los lugares de destino. Y finalmente las clases acomodadas, como militares, funcionarios, terratenientes o profesionales, que eran minoría, formaban parte del entramado estatal de la metrópoli en la colonia y tenían mejores condiciones de vida que incluso en su país de origen. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.